Bueno, lo prometido, está con nosotros el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Bienvenido, gracias. Buen día, Reinaldo. Un placer, gracias por la invitación. Siempre está sereno Martín Guzmán, ¿viste? Uno dice, no, en el medio del bolonqui fenomenal que es la economía argentina. ¿Va a haber acuerdo con el fondo o no? Así, a rajatabla. Bueno, estamos trabajando para eso. Un acuerdo requiere de que dos partes se encuentren. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y estamos trabajando con el staff del Fondo Monetario Internacional para resolver un problema que es un problema grave en el que se dejó a la Argentina. Y la forma en que lo hacemos es buscando asegurar que se dé ese acuerdo sobre condiciones que aseguren que Argentina pueda seguir en la senda de la recuperación tan fuerte por la cual estamos transitando. En principio parecía que todo venía encaminado cuando Yorreva estaba como empoderada, ¿no? Y ustedes se encontraban muy seguido. Los cuestionamientos que le hicieron dentro del fondo pareció de alguna manera que se debilitaba su gestión y que eso podía complicar el acuerdo. ¿Es así? Bueno, obviamente que la geopolítica importa. Es cierto que hubo una dinámica en los últimos meses en lo que es la política internacional, disputas de poder que generaron dudas, ruidos y que afectaron a lo que fue su figura en el momento en el cual estuvo bajo ataque. Hoy la situación está más estable, pero por supuesto que es fundamental lograr que haya cierta estabilidad en la conducción, cierta estabilidad en las definiciones geopolíticas para que nosotros podamos negociar con claridad. ¿Todos quieren el acuerdo con el fondo en el frente de todos? Porque en los últimos meses uno vio esa tensión de forma muy clara, ¿no? Por un lado, un sector, el del presidente, avalando la negociación, y por el otro lado, desde el kirchnerismo parecía que todos eran cuestionamientos. Es decir, ¿Cristina Fernández de Kirchner acompaña este proceso? Es decir, que se envía ahora un proyecto al Congreso, que se termine en algún tipo de acuerdo. Todos estamos en la misma página. Todos queremos resolver los problemas de la Argentina. El endeudamiento que se tomó con el Fondo Monetario Internacional de 44.000 millones de dólares es un problema muy grave para la Argentina y nosotros no tenemos hoy la capacidad de hacer frente a los vencimientos tal como están programados. ¿Cómo se puede hacer frente a un vencimiento de 19.000 millones de dólares el año próximo, otros 19.000 millones de dólares en el 2023? No hay forma. No, sin acuerdo está claro que hay default, pero... Y por supuesto que entonces lo que buscamos hacer es poder refinanciar eso. Para eso hace falta un acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Cualquier acuerdo no. Un acuerdo como el que firmó el gobierno anterior sería un acuerdo extremadamente dañino para la Argentina. Y nosotros lo que hacemos es buscar algo que es bien diferente. Un acuerdo que tenga como base nuestra visión de la política económica, que es la que estamos llevando a cabo, que es la que le está permitiendo a la Argentina recuperarse. Ahora, no me contestó. Es Cristina Fernández de Kirchner. Sí, contesté que sí, que estamos todos en la misma página, todos queremos un acuerdo que sea sustentable, un acuerdo que le permita a la Argentina poder seguir recuperándose. En algún momento hablaba con Cristina Fernández, incluso recuerdo aquel viaje al sur a charlar con ella. ¿Sigue hablando con la vicepresidenta? Sí. Tenemos diálogo fluido y muy valioso. En definitiva, este es un dato periodístico muy importante. Es decir, ¿hay un aval explícito entonces a que se lleve adelante esta negociación? Bueno, si recuerdan en lo que el presidente anunció el día domingo en su discurso, explicó que esta es una decisión política, la de avanzar y buscar que en diciembre se pueda enviar el proyecto de ley al Congreso que refleje los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional, que tiene el respaldo de todo el Frente de Todos, de la vicepresidenta de la Nación, del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué va a contener ese programa? ¿Se puede anticipar algo? ¿Qué lineamiento va a tener que discutir la oposición con ustedes? Bueno, dos cuestiones aquí. Primero, aclarar el rol de la oposición. Nosotros recordemos que por ley en la Argentina se debe aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el Congreso. Es la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública que nosotros propusimos en el año 2020, que fue aprobada por el Congreso de la Nación, para que nunca más pueda pasar que un gobierno de turno actúe de una forma que no involucra a la sociedad como un todo
y en poco tiempo se le genere un problema a la Argentina que tiene costos por décadas, para generaciones. Pero quien conduce y quien negocia con el Fondo Monetario Internacional es el gobierno nacional. Nosotros lo que buscamos es primero alcanzar los entendimientos con el staff del Fondo Monetario Internacional y una vez que eso ocurra, involucrar a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación, ¿sí? Eso por un lado. La otra pregunta, Reinaldo, va sobre los términos del acuerdo. Es una cuestión larga, pero si tenemos tiempo me puedo explayar. Sí, sobre todo, a ver, cuáles son los puntos a consensuar, ¿no? Claro. Bueno, partamos primero que de la premisa de que nosotros lo que buscamos es un acuerdo sobre la base de nuestra visión para conducir a la economía argentina. Y lo que aquí ha habido es una negociación sobre un marco conceptual bien diferente al que es estándar, al que es usual en las negociaciones entre un país y el Fondo Monetario Internacional. El punto de partida es entender que en la Argentina lo que ha detenido el crecimiento económico históricamente ha sido la falta de divisas, la falta de dólares, la llamada restricción externa. Y que por lo tanto ese es el principal escollo a superar, que se debe lograr articular un conjunto de condiciones macroeconómicas, un rol para el Estado desde la política productiva y una articulación de reglas de juego que favorezca el desarrollo de los sectores con capacidad de generar divisas. Eso es muy importante porque eso también es lo que potencia, lo que permite que el mercado interno pueda crecer de forma sostenida y no nos terminemos chocando contra la falta de dólares que frena el crecimiento del mercado interno. Eso por un lado. Por otro lado, para que el mercado interno pueda crecer, es fundamental que el Estado pueda cumplir su rol, como debe ocurrir en todo proceso de recuperación económica, apuntalando el crecimiento de la demanda, que es lo que viene ocurriendo. Y debemos poder seguir dándole continuidad a ese camino. El programa anterior con el Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue basarse en la premisa de que la contracción del gasto iba a generar un efecto de confianza y que eso iba a bajar el costo del crédito y le iba a permitir a la Argentina recuperarse de esa manera, iba a haber más inversión. Eso no funciona. Nosotros lo que queremos, desde el rol del Estado, es que el Estado pueda seguir impulsando el crecimiento de la demanda y obviamente que esto seguir implique, gastando, en definitiva. pero de una forma que genere más capacidad productiva en la Argentina, más capacidad de generación de conocimiento y más un multiplicador más grande de la actividad económica ahora, que se da, por ejemplo, vía la inversión en obra pública. Es algo muy bueno porque ayuda al presente y ayuda al futuro. Ahora, eso hacerlo de una forma que al mismo tiempo puedan ir ordenándose las cuentas públicas. Pero como dijo el presidente el otro día, el superávit fiscal virtuoso siempre es hijo del crecimiento, no del ajuste. Y esa es la base sobre la cual negociamos. Ellos se la bancan, yo no soy economista, pero lo que escucho desde el Fondo Monetario es que bajar gradualmente el déficit fiscal no es algo admisible para el fondo. ¿Pero en dónde escuchamos eso? ¿Cuándo dijo eso el Fondo Monetario Internacional? No, bueno, pero yo escucho eso, que sería algo que no aceptarían ellos, o pero sí. Hay que ser cuidadoso con eso. Por eso la pregunta. Cuando decimos sería algo que no aceptarían, ¿quién dice eso? Bueno, ¿sí? Entonces, porque ellos aceptarían entonces una reducción gradual. No, a ver, estamos negociando y si ya estuviésemos de acuerdo en todo, ya hubiese habido acuerdo. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es defender con absoluta firmeza los intereses de la patria, cuidar a la Argentina. Eso es lo que nosotros hacemos. Y lo que se ha ido logrando es avanzar en un montón de entendimientos. Hay un ejercicio interesante para hacer que analistas podrían ahora ir a la página web del Fondo Monetario Internacional y empezar a hacerlo. Uno podría revisar todos los comunicados del Fondo Monetario Internacional luego de cada misión que tuvieron en la Argentina o misión del gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional bajo nuestro gobierno. Y lo que pueden ver es cómo ha ido evolucionando una transformación, cómo se ha ido transformando desde una visión que fue la que preponderó en el programa del gobierno anterior, del programa Stand-by del 2018, a en dónde estamos parados hoy, en el rol de la política fiscal, el rol de la política monetaria, el hecho que la inflación es un fenómeno multicausal y no solamente monetario. Se ha avanzado en muchos entendimientos. Bueno, ahora aún queda un camino por recorrer.
Y ese es el camino que buscamos dar lo más pronto posible. Cuando... Sí. Dale. Sí, ministro, ¿cómo estás? No lo había saludado. Buen día, Romina. No, yo lo vengo escuchando y por momentos parecería, digamos, que lo que se está buscando para llegar a terminar de acordar es imponer las condiciones, digamos, que la Argentina, o como recién estaba planteando, preservar a la patria. Ahora, hay una disparidad de fuerzas bastante obvia y parece difícil pensar en un acuerdo donde van a salir airosos planteando cuáles son las demandas de la Argentina, digamos, y que el fondo termine diciendo sí, efectivamente, Guzmán, como no, por supuesto, no se va a hambrear al pueblo argentino. No parecería que fuesen, digamos, dos negociadores en la misma situación de fuerza. Bueno, obviamente que cuando se negocia con el Fondo Monetario Internacional es una negociación de un Estado-nación con más de 190 Estados-nación. Y Romina, lo que decís muestra la complejidad del asunto y claramente esto es una situación muy compleja en la que nunca debería haberse metido la Argentina. Pero bueno, el gobierno anterior dejó a la Argentina ahí. Ahora nosotros con toda firmeza y con toda nuestra fuerza negociamos para cuidar a la Argentina. Una vez que están metidos, digamos, ¿qué margen tienen para imponer? Digo, entiendo el discurso también, porque no podrías tener otro, digamos, ¿no? Sería complejo. No es una cuestión de discurso, es una cuestión de realidad. Los márgenes se construyen. Hay quien dice, bueno, yo en 5 minutos resolvería el problema, pero eso... Mauricio Macri lo dijo claramente, eso le hablamos del expresidente de la Nación. Nación. Eso no es resolver nada, eso es obedecer. Eso es obedecer. Y negociar no es obedecer. Ellos obedecieron, ustedes negocian, digamos, ese sería el planteo. Te lo pregunto sobre todo porque te vengo escuchando en un tono más político que técnico en estos últimos, particularmente en este último mes y pico. Bueno, digamos, hace bastante, ¿no? El ministro de Economía siempre es un actor político. Pero particularmente, digo, te metiste fuerte con la oposición, los trataste de antiargentinos, en medio de la campaña María Eugenia Vidal, principal referente de la oposición en las elecciones, le tiraste con esto de, ¿no? de que jugaron con casi como antipatria. Digo, son definiciones políticas en un tono que no se te venía escuchando. No, pero cuidado con eso. Primero que hay que diferenciar de ciertos dirigentes que llevan a cabo ciertas acciones de lo que son las bases en cualquier movimiento político. Pero le pusiste nombre y apellido, María Eugenia Vidal. Entonces lo que hice fue, en su momento, buscar cuidar a la Argentina. Y cuando detectamos comportamientos que consideramos que nos hacen daño, hacemos algo que no es grato, pero decimos las cosas que consideramos que hay que decir. ¿Cuál era el daño? Digo, post-Macri, digamos, no post-acuerdo de Macri. ¿Cuál era el daño de esta oposición hoy? No, bueno, claramente lo que venía con la que tenés que acordar, porque fue lo que recién le decías, no, a Reinaldo, va a ser después del acuerdo con el fondo, tenemos que acordar con una oposición a la que llamás... previamente en el Congreso. Ahora. No, yo posterior. explicaba que es al revés, es que posterior. Quien negocia con el Fondo Monetario Internacional... No, eso está claro, pero no necesitas que apruebe ahora el Congreso plan plurianual. Sí, claro, pero nosotros buscamos enviarlo al Congreso de la Nación una vez que hayamos alcanzado los entendimientos con el staff del Fondo Monetario Internacional. Perdón, entonces yo no lo había entendido, eso es importante. O sea, primero entendimiento previo y después al Congreso, entonces. Claro. Nosotros, quien negocia... el presidente dijo el 1 de diciembre va... No, dijo la primera semana de diciembre y lo importante es cómo interpretar ese mensaje. A ver. Lo que estamos diciendo es, primero, va en la línea de tu pregunta, Reinaldo, todo el frente gobernante está alineado con una visión de cómo se resuelve este problema. Bien. Y buscamos un acuerdo, pero no cualquier acuerdo, un acuerdo que le permita a Argentina seguir en la senda de la recuperación. Segundo, lo que está diciendo el presidente es, estamos enfocados. Haremos todo para buscar resolver este asunto lo antes posible. Queremos resolverlo este año. Por supuesto que no es un solo lado quien está en una negociación. Hay dos lados. Puedes pensar, Martín, perdón, ¿no? Pero tres, porque digo, vos tenés el acuerdo que necesitan hacia adentro, bueno, por supuesto, pongámoslo en orden, a ver si me equivoco, si no me corrigen, pero primero el acuerdo hacia adentro de la coalición de gobierno, que se tienen que poner de acuerdo. Dice que estaría, Alberto Fernández dijo que estaría, no. Después el acuerdo con el fondo, digamos, que es el otro, y después la pauta, y después el acuerdo con una oposición que, insisto, no se la está seduciendo en torno a lo que podía entenderse uno como una negociación, sino que te plantaste, digamos, muy fuerte. Lo que pasa es que cuando de hecho yo lo viví, ¿no? Estaba viendo ciertas acciones
que consideraba que no iban alineadas con fortalecer a nuestro Estado-nación, a nuestra Argentina, eso hay que marcarlo. Pero no, ¿Pero ¿qué quiere decir? ¿cuáles eran? Quiero entender como cuáles eran. Todo lo que se viene hablando en cuanto al Fondo Monetario Internacional, el rol que ocupó en la Argentina, el por qué, el tema de si ese dinero se usó para endeudarse o no, el tema de cómo había que llevar adelante la negociación y después distintas acciones en donde lamentablemente muchas veces, en lugar de fortalecer a la Argentina cuando se va al exterior, no se hace eso, sino que se la debilita. Eso está mal. Cuando nosotros salimos de la Argentina tenemos que actuar como un Estado-nación. Jamás en una negociación de la que formé parte hablé algo, ni nadie de los que estamos en esto, en contra de cualquier gobierno previo. Porque vos decís que la cualquier oposición gobierno argentino sí, democrático representa a el Estado-nación. Y el Estado-nación somos todos. ¿Hablas con alguien de la oposición? Sí, por supuesto he tenido diálogo y esperamos que, obviamente ha sido cíclico. En su momento, en el año 2020, cuando hicimos la reestructuración de la deuda, ese diálogo fue importante. Hubo un acompañamiento de la oposición que fue muy reconocido. De hecho, lo hemos agradecido en el mismo Congreso de la Nación. Eso nos fortaleció en las negociaciones. Ahí actuamos como Estado-Nación y buscamos que lo mismo ocurra. Ahora, cuando decimos seducir, ¿qué quiere decir eso? No, seducir, digo, en el sentido de que vas a necesitar después el apoyo de alguien a quien le estás entrando muy fuerte, llamándolo nada más y nada menos, o llamándola nada más y nada menos que antiargentino, que dolió mucho, digamos, en el sentido de nos está recordando el ministro los peores momentos que pasamos en la Argentina, tratándonos de traidores. Digo, esa fue la respuesta de María Eugenia Vidal. Lo que le duele mucho a la Argentina, que se hayan tomado 100.000 millones de dólares de deuda en 4 años y no se hayan utilizado para construir rutas, puertos, para financiar educación, salud, más universidades. Que eso duele, eso es lo que duele a la Argentina, esas son las cosas que importan. En relación voy a salir un ratito del fondo, ¿no? Porque hay otros temas que son tremendamente acuciantes, ¿no? La inflación parece como el gran argumento de muchos y la situación económica para haber castigado al gobierno de alguna manera en el voto. Es más, en la carta que emitió Cristina después de las PASO, parecía una suerte de reclamo a la conducción económica, es decir, che, deberíamos haber gastado más, deberíamos haber sostenido más. Parecía que estaba implícito y parecía que había una suerte de factura a Alberto Fernández y a la conducción económica. ¿Lo sintió así? Bueno, yo hablé al respecto, ya dije lo que pienso sobre la política fiscal. Hay una realidad, Reinaldo, que es que hoy la Argentina y nuestro Estado en particular está limitado en cuanto a los instrumentos que tiene. De vuelta, cuando hubo acceso al crédito, lamentablemente ese acceso al crédito se mal utilizó, se rifó, en poco tiempo se perdió el acceso al crédito y la moneda quedó debilitada. Entonces, ¿qué ocurre? Enfrentamos una situación en donde las necesidades sociales son enormes, sobre todo luego de 3 de 4 años entre el 2015 y el 2019 en recesión y 2020 un año muy difícil en un contexto de pandemia. Y en esas circunstancias las demandas y el rol del Estado se acrecienta, pero al mismo tiempo los instrumentos son muy limitados. Entonces se da esta situación en donde a la hora de confeccionar una política macroeconómica es muy difícil generar un entusiasmo generalizado. ¿Por qué? Porque por un lado el déficit fiscal que se puede financiar es bajo en relación a todas las necesidades de gasto que tiene la Argentina. Pero por otro lado, las restricciones de financiamiento que enfrentamos son tales que tenemos que recurrir en buena medida a la emisión monetaria y una parte de eso, en una economía que ha llegado a este carácter bimonetario que tiene la Argentina de facto, pone presiones sobre el tipo de cambio y genera inestabilidad. Entonces hay que transitar por corredores que son finos y esa es la tarea que hoy con responsabilidad nos toca desde la conducción económica. Y en ese ejercicio lo que hacemos es buscar ir al máximo que podemos para propiciar la recuperación económica, al mismo tiempo que vamos asegurando condiciones de estabilidad para el futuro. Y eso está pasando, ¿eh? La Argentina este año va a crecer más que el 9%. En la Argentina la inversión está creciendo, va a crecer más que el 30%. El empleo está creciendo. Se crearon en el año más de 300.000 puestos de trabajo, más de 100.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado.
Las exportaciones están creciendo, no solo en valor, sino en volúmenes, lo que implica que estamos lidiando con la restricción externa y augurando un mejor futuro. Eso hoy en la Argentina está ocurriendo. Perdón, Rey, ¿puedo Sí, claro. una cuestión menor? Porque es impresionante la cantidad de colegas que me están escribiendo respecto de una cuestión que vos le planteabas recién a Guzmán y que no termina de quedar claro, pero hace toda la diferencia, que es efectivamente, si primero es el acuerdo con el fondo y después, digamos, aunque no sea el acuerdo pleno, se envía al Congreso, o primero se envía al Congreso aún sin terminar de acordar con el fondo. Bueno, no, creo haber sido claro sobre Pero- eso. pero- La pero- A ver, intención... reiterémoslo por la Dale, duda. Sí. por favor. No, la intención del gobierno nacional es resolver este problema lo más pronto posible, y quien negocia con el staff del Fondo Monetario Internacional es el gobierno nacional, de modo que lo que se planea es enviar al Congreso de la Nación aquello que refleje todos los entendimientos que hayamos alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. O sea, Aún primero, no sea el acuerdo establecido. Primero Perfecto. se negocia con el staff, se Bien. busca llegar a un acuerdo, y ese acuerdo se que el someterá a Congreso, evaluación claro, que el del Congreso Nacional. lo ratifique o lo acompañe. Exacto. Y ahí Entonces, de recién vuelta, después. primero buscamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el staff, después lo tiene que aprobar el directorio, que es otra Claro. cosa. Sí, ¿sí? está Pero claro. primero con el staff del Fondo Monetario Internacional, y ese acuerdo luego se somete a la aprobación del Congreso de la Nación, como establece la Ley de Fortalecimiento Por eso de la es con, ahí Sostenibilidad es de el la ruido, Deuda con el Pública. staff y con el directorio. Perfecto. Ahora, ¿temas salarios podemos entrarle? Sí, no, ahora vamos dale, a hacer una cuando pequeña vos pausa. quieras. Muy importante lo que está diciendo Martín Sí. Guzmán, y además la intención queda clara, de hacerlo lo más rápido que se pueda. Nos queda obviamente tema inflación, salarios, qué va a pasar con el dólar, se viene o no se viene una devaluación que se estuvo agitando mucho. En un ratito nada más, vamos a hacer una pequeña pausa, le damos un respiro también a Martín Guzmán y ya seguimos hablando con él. Reinaldo Siete Case.